que se necesitarían 87 votos para que esto ya quede definitivo. Y si obtiene más de 66 votos y menos de 87, se tendrá que ver en un referéndum. Vemos todavía que la congresista Bazán está conversando hace algunos instantes con el oficial mayor, regresa a sus escaños y hay bastante atención. Hemos visto que el congresista Cueto ya también se ha levantado de su escaño, toma un vaso de agua también un poco. Vamos, atención con la votación. Votación cerrada. Votación cerrada. Han votado a favor 87 señores congresistas, 3 en contra, 1 abstención. Más a favor, Alba Rojas. A favor, Alba Rojas, Julio Irigoyen, Lizarzabur, Limachi. En contra, Montalvo. Ha sido aprobado en segunda votación el proyecto de reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú. En consecuencia, señores congresistas, la reforma constitucional aprobada será remitida a la Presidencia de la República para su promulgación y publicación. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Si no hay oposición por parte de ningún señor congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada, se suspende la sesión hasta las 4 de la tarde. Con más de 87 votos se retorna a la bicameralidad. Esta segunda votación que ha definido justamente el retorno a la bicameralidad. 2 cámaras, una de senadores y otra de diputados. La reelección inmediata de congresistas. Vemos algunos abrazos que se dan algunos legisladores. La congresista Patricia Juárez, Marta Moyano con Miki Torres y miembros también de la bancada de Fuerza Popular. Y también algunos saludos en lo que corresponde a esta segunda votación que ha permitido el retorno a la bicameralidad. Senadores y diputados, 130 diputados, 60 senadores y al mismo tiempo la reelección inmediata de congresistas. Estamos atentos mientras continúan los saludos a la presidenta de la Comisión de Constitución y vamos a volver con eventuales reacciones desde Pasos Perdidos. Fátima, contigo. Así es, Omar, estamos viendo las imágenes de la celebración desde la bancada de Fuerza Popular, donde están abrazándose, tomándose fotos y además también entre la bancada de Avanza País y Renovación Popular, que allí se saludan con la congresista Marta Moyano, porque recordemos que ella ha sido también parte de la Comisión de Constitución y la señora Patricia Juárez. Y finalmente los vemos allí abrazándose, celebrando este retorno, o bueno, en este caso la bicameralidad, la aprobación de la bicameralidad y además la reelección inmediata. Recordemos que esto se ha dispuesto en este artículo 90, en esta modificación para la posibilidad de reelección inmediata para senadores y diputados en el mismo cargo, algo que en su momento ya vía referéndum la ciudadanía había rechazado, por ello es que no se estaba dando. Se supone que esta reforma, esta aprobación de la bicameralidad tiene que aplicarse ya desde las elecciones del 2026 y con ello también la posibilidad de que los actuales parlamentarios se puedan reelegir. Esto como senadores o diputados en el caso de que cumplan los requisitos, por supuesto, dentro de lo establecido y estipulado. A ver, esta propuesta, recordemos que está basada en un conjunto de proyectos de ley que en un principio fueron discutidos en esta Comisión de Constitución que, como recordábamos, dirigió la congresista Marta Moyano. El 16 de noviembre fue visto luego en el Pleno y finalmente en esta primera votación que fue el año pasado se aprobó con ¿cuántos votos? Más de 90 votos, 93 en total y 28 en contra y una abstención. Flor Pablo, de Cambio Democrático, Juntos por el Perú, ha solicitado votar por separado la reelección inmediata de congresistas. Sin embargo, este pedido que fue rechazado. Recordemos que en el 2018 se realizó un referéndum en el cual la ciudadanía había ya rechazado restablecer la bicameralidad. César, que para esta segunda votación se requiere, para que sea inmediata, como mínimo 87 votos. Y hay bastante atención justamente en esta segunda votación que propone la reforma constitucional que restablece la bicameralidad, es decir, Cámara de Senadores y Diputados. 130 diputados, 60 senadores y la reelección inmediata de congresistas. Hay asesores también que están pendientes de esta votación que permitiría el retorno a la bicameralidad a partir del año 2026. Votación cerrada. Han votado a favor 87 señores congresistas, 3 en contra, 1 abstención. Más a favor, Alba Rojas, Julio Irigoyen, Lizarzabur, Limachi. En contra,
Montalvo. Ha sido aprobado en segunda votación el proyecto de reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú. En consecuencia, señores congresistas, la reforma constitucional aprobada. Bueno, esto fue pasado el mediodía y a propósito, la lideresa de Fuerza Popular se ha pronunciado hace unos instantes en su cuenta en X. Dice, aunque el fujimorismo siempre ha tenido una postura histórica a favor de la unicameralidad, es fundamental estar a la altura de los cambios y la evolución que requiere nuestro país. Hoy también, con los votos de Fuerza Popular, se aprobó la bicameralidad con el fin de brindarle al país mayor madurez y estabilidad política. Ha sido un gran triunfo del diálogo democrático. Es lo que señala la ex candidata presidencial, lideresa de Fuerza Popular, sobre lo aprobado recientemente, o hace un par de horas, en el Congreso de la República. Bueno, antes de pasar una entrevista con el expresidente y ex senador, presidente de la Cámara de Senadores, Máximo San Román, que ya está con nosotros aquí en estudios, queríamos presentar un informe donde les vamos a presentar justamente algunos cambios que tiene justamente el sistema legislativo que se ha aprobado esta tarde. Este miércoles se definiría el retorno a la bicameralidad. Es el tema prioritario en la agenda del Pleno. Se someterá a segunda votación, requisito de toda reforma constitucional. La bicameralidad puede ser una oportunidad para mejorar la representación si se hace bien. Hacer bien el trabajo para Percy Medina, jefe de IDEA Internacional, parte por la productividad y una mejor representación. La reforma contempla un esquema de 60 senadores y 130 diputados. En esta ocasión lo que se ha pensado es en una Cámara con iniciativa legislativa, que sería la Cámara de Diputados, y una Cámara revisora, que sería el Senado. ¿Cuáles serán las principales funciones y facultades? Hay funciones específicas que tendría el Senado, como por ejemplo el nombramiento de altos funcionarios, que es algo que actualmente hace el Congreso, y habría también algunos otros mecanismos de interacción entre ambas cámaras que harían que funcione mejor el mecanismo de control político. Por ejemplo, las comisiones investigadoras estarían a cargo de la Cámara de Diputados, eventualmente también, por ejemplo, los temas relacionados con censuras, interpelaciones estarían a cargo de la Cámara de Diputados, pero por ejemplo, la aprobación de tratados o la ratificación, por ejemplo, de tratados, o el tema vinculado, por ejemplo, a la designación de altos funcionarios, o temas vinculados, por ejemplo, como el control de los actos normativos del Poder Ejecutivo, o temas vinculados con la declaratoria o el control de las declaratorias de régimen de excepción, estarían a cargo del Senado. Para José Naupari, experto en Derecho Constitucional, un sistema bicameral no garantiza una mejor calidad legislativa. Eso no pasa por la norma, no pasa porque existan eventualmente dos cámaras, sino por la responsabilidad individual e institucional de los políticos y de los partidos políticos que los presentan, ¿no? Los únicos requisitos en juego son tener al menos 25 años para ser diputado y 45 para senador o haber sido congresista o diputado. No nos asegura necesariamente una Cámara más reflexiva, ¿no? Para el final del día van a venir de las mismas soluciones políticas de las cuales van a postular también los diputados, ¿no? ¿Y qué hay del presupuesto requerido y la relación entre el Ejecutivo y Legislativo? Con el mismo costo actual del Congreso o con muy poco más, se podría tener un Congreso bicameral eficiente. Mientras se definen otros aspectos, lo inmediato es la decisión del Pleno. El requisito de esta segunda votación es que alcance nuevamente el respaldo de por lo menos 87 parlamentarios. Durante la primera votación en noviembre de 2023 se aprobó con 93 votos. Lo han escuchado ustedes en el informe de Patricia Ulloa, que se requería como mínimo 87 votos, se han conseguido 91 votos, es la segunda votación, era lo que se requería justamente para aprobarla del todo. Estamos, como decía yo, con el ex vicepresidente y expresidente de la Cámara de Senadores. 18 meses fue usted senador de nuestro país, de nuestra república. ¿Qué opinión le merece lo aprobado? Yo creo que, muchas gracias por la invitación, yo creo que este acuerdo es trascendental para la democracia de nuestro país. Yo tengo las mejores experiencias de vida cuando ha habido un Senado reflexivo. Yo no sé si usted recuerda cuando Alan García propuso la estatización de la banca, en la Cámara de Diputados, primero la Cámara Política, se aprobó con amplia mayoría, pero entró a revisión a la Cámara de Senadores y en la Cámara de Senadores se hizo una resistencia tenaz y se logró hacer retroceder la estatización de la banca, que hubiese sido el corolario de ese proceso socialista que hubiese terminado de destruir al país. Y la segunda experiencia positiva es cuando recibimos en 1990 un país quebrado, un país inelegible, un país inviable, un país que no podía cumplir con su deuda externa. Recibimos ese país y desde el Senado, cuando yo he sido presidente evidentemente, hemos promovido las grandes reformas económicas y políticas y logramos las reformas económicas y sociales con 3 delegaciones: promover el empleo,
porque no había empleo, promover la inversión, había cero inversión en el país, está un país con una inflación realmente histórica y lucha frontal contra el narcotráfico y el terrorismo. Pero, con esas 3 delegaciones hicimos 132 leyes que cambiaron el país. Nos importante, faltó la reforma del Estado. Es importante, que es un tema de fondo también sin duda, pero es importante lo que usted menciona, que se habla de la producción de leyes, pero lamentablemente lo que se tenía antes y lo que se tiene ahora es totalmente distinto. Yo quiero parafrasear lo que ha puesto el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla en su cuenta en X. Dice, será un mejor edificio, pero el problema serán los residentes, es decir, los congresistas. No hemos mejorado la calidad de representación. Eso sí, no es responsabilidad del Congreso. ¿Cómo no va a ser responsabilidad del Congreso si ellos son los que... Perdón. Pero dígame, ¿los congresistas son obra divina? ¿Han venido improvisados? ¿Han sido impuestos por alguien? No. Los congresistas, diputados o senadores o actuales congresistas, son elegidos por el pueblo. Nadie más que el pueblo los ha puesto. Y esa es la tremenda reflexión que tenemos que hacer a nuestro pueblo. Que sepan elegir, que sepan escoger a los mejores ciudadanos. Simplemente se dejan engañar, estafar con demagogos, con personas sin ninguna experiencia de gestión. Pero, ese es el caos. Permíteme que le interrumpa, pero ¿dónde queda la responsabilidad de los partidos? Porque el Congreso también, como usted sabe, ha eliminado, por ejemplo, la PASO, perdón. Es verdad. Las elecciones internas. Entonces, yo creo que ¿cómo falta exigir? perfeccionar. Obviamente, claro, nosotros elegimos. O sea, los que están en el Congreso en este momento son elegidos por nosotros, los ciudadanos. Pero también las opciones que nos brindan los partidos o las instituciones que se forman de momento para una contienda electoral no nos presentan las mejores opciones o no presentan buenos cuadros políticos. Es que lamentablemente la destrucción de los partidos se empezó en 1989 y realmente el primero que rompió con la hegemonía de los partidos fue Belmont, cuando arrasó en las elecciones municipales de Lima. Y en segundo lugar fue Fujimori conmigo, que ganamos también a todos los partidos políticos tradicionales. De ahí se empiezan a descomponer porque los partidos no representaban realmente lo que querían sus partidarios. Entonces, esa es la parte que nos falta corregir, estructurar, fortalecer a los partidos políticos. Y no necesariamente con el financiamiento, sino con la conciencia cívica. Yo creo que nos falta a nosotros como país un proyecto nacional que nos unifique a todos para ver a dónde queremos llegar, dónde tenemos que hacer y dónde tenemos que mejorar. Para mí, la principal deficiencia que tiene nuestro país es la educación, la calificación. No estamos preparando los personales, jóvenes, profesionales que puedan servir al país, pero servir como dirigentes, como líderes. El descuido en la educación es clamoroso. No tienen práctica. Estamos virtualizando la educación y hay salones con 300 alumnos, ¿no? Y un solo catedrático. Claro, vía virtual. Imagínense que han detectado que se copiaban las pruebas. Entonces ya con inteligencia artificial están haciendo que cada prueba les llegue diferente, pero no es suficiente. Los profesionales se tienen que educar con talleres, con laboratorios, con práctica.